Y estamos de regreso aquí en la segunda emisión de Noticias 360. Gracias por continuar con nosotros e informarse con todos nuestros contenidos. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y recuerde que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx todos los días con la información en Unife Televisión. Y bueno, antes de ir a corte, platicamos sobre algunos datos que reflejan cómo se encuentra la economía de nuestro país, pero es una realidad que la semana pasada pues estuvo muy movida en esta materia. De hecho, comenzó con lo que algunos denominaron el lunes negro por la caída en la bolsa, por la depreciación de nuestra moneda, y después, pues ya a la mitad de la semana se da a conocer el dato de la inflación, que bueno, muestra que todavía nos falta para regresar a la meta objetivo del Banco de México. Entonces, bueno, se juntan algunos indicadores, alguna información que vale la pena analizar con especialistas, pues cómo nos encontramos en temas económicos que a final de cuentas impactan en el bolsillo de las familias. Precisamente por ello está con nosotros José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio y Economía Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Carlos, muchas gracias por la invitación, a la orden. Oye, José Ignacio, bueno, de entrada y sobre todos estos temas que ya he dado una pequeña introducción, me gustaría platicar contigo sobre lo que ocurrió la semana pasada y me refiero sobre todo a la parte del tipo de cambio y a la parte del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, esto que muchos llamaron el lunes negro y que pues se metió cierto nerviosismo en la economía. ¿Qué lectura le podemos dar todos los mexicanos al entorno económico que surgió a partir de la próxima semana y que bueno, sigue con nerviosismo y volatilidad en los mercados? Sí, Carlos, mira, aquí se conjugaron una serie de eventos, tanto de indicadores nacionales como de indicadores internacionales, aunado a la elección en México. De manera particular, lo que llamó mucho la atención de los mercados es la composición que va a haber ahora a partir del 1 de septiembre en el Congreso mexicano, principalmente en la Cámara de Diputados, ¿no? Aquí, Carlos, es muy importante señalar que hay una serie de horarios en los mercados internacionales, y uno de estos es lo que se dio a conocer a las 7 de la mañana, en torno a la ratificación del secretario de Hacienda, el doctor Ramírez de la O, para que se continuara en el cargo ahora con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la declaración que hizo el presidente en torno a que a partir del 1 de septiembre se estaría dando la reforma vía Cámara de Diputados en torno al Poder Judicial. Y esto, por supuesto, llamó mucho la atención de los mercados, sumado a los indicadores internacionales que se estaban generando y que se dieron también a conocer durante toda la semana. Entonces, esto provocó una corrida, principalmente en el tipo de cambio. Cabe destacar que el viernes, antes de la elección, había cerrado el tipo de cambio en 16.86, y ese día, el lunes, hace una semana, estaba cerrando en 17.96. En este momento, el tipo de cambio está en 18.29, cuando había abierto en 18.40, es decir, está oscilando el tipo de cambio con relación a el vaivén que se tiene en torno, principalmente ahora, en los mercados internacionales, a raíz de otro evento internacional, de las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Europa. Uh-huh. Oye, José Ignacio, y sobre esto que mencionas, para muchas personas que nos ven en este momento, señalan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿En algún momento el tipo de cambio va a regresar a como se encontraba previo a la jornada electoral? ¿O dependerá también de la parte de la conformación del Congreso? Creo que ya está quedando clara. Dependerá de las decisiones políticas. Hoy, en unos minutos más, se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente con Claudia Sheinbaum. Por ahí en la mañana le preguntaron si le va el presidente a decir a Claudia Sheinbaum que pues agilice la reforma al Poder Judicial. Es decir, ¿cuándo los mercados van a regresar a la calma? Y me refiero más en este caso al tipo de cambio. ¿Va a regresar o ya se va a quedar ahí por las condiciones políticas que se avecinan por lo menos de aquí a octubre? Bueno, es importante aquí, Carlos, destacar que el 30 de marzo recién pasado, en los precriterios generales de política económica, la Secretaría de Hacienda estableció para este año
que se estaría cerrando el peso con relación al dólar en 18 pesos. ¿No? Para el próximo año lo pone en 18.3, es decir, más o menos estamos en el margen que establece la Secretaría de Hacienda. Y va a haber una volatilidad en todo junio, Carlos, esto ya lo vimos la semana pasada, simplemente los mercados en estas horas están nerviosos por dos anuncios que va a haber en Estados Unidos. Uno, lo que va a determinar la Reserva Federal, otro, el anuncio que se dé a conocer con relación al índice de precios del consumidor, en este caso en Estados Unidos. Y luego el 27 de junio vamos a tener la información sobre la decisión de política económica del Banco de México. Es decir, vamos a estar en junio todo en un vaivén aunado a lo que bien precisas en torno al escenario político en México post 2 de junio, con relación a la conformación ya del Congreso el 1 de septiembre y por supuesto de cara al nuevo gobierno el 1 de octubre. Entonces sí que vamos a estar expuestos a estos cambios. Carlos, rápidamente te comento que aquí habría que ver a quién le conviene más la apreciación o la depreciación del peso. Por ejemplo, teníamos el anuncio el viernes de las remesas que México recibió en abril, alrededor de 5.422 millones de dólares. A tipo de cambio de ese día eran 92.243 millones de pesos. Al tipo de cambio, el lunes eran 96.000 millones de pesos, es decir, esto solamente la parte de remesas. Si lo vamos a la parte del turismo, por supuesto que a algunos sectores, el sector exportador, por cierto, les conviene mucho la depreciación, a otros la apreciación, ¿no? Entonces aquí habría que ver esta parte del vaivén que estamos teniendo y no precisamente por el aspecto político en México. Ahora, también importante, y sobre esto que mencionas, José Ignacio, viene el próximo 27 de junio, viene la decisión de política monetaria del Banco de México, pero el informe que dio sobre la inflación la semana pasada, el INEGI, bueno, si bien no creció como lo venía haciendo, pues de todos modos estamos lejos de la meta objetivo del Banco de México. Es decir, la inflación sigue alta, fuera de la meta objetivo, y ya está próxima la decisión de política monetaria. ¿Qué es lo que estarías observando tú para esa decisión de política monetaria y el comportamiento de la inflación que pueda generarse en los próximos meses también, incluso hasta el cierre del presente año? Mira, Carlos, algo que detectamos es que en torno al índice nacional de precios al consumidor en las últimas 5 quincenas, en las dos inmediatas, lo que ha crecido es la inflación no subyacente, es decir, precios de bienes, mercancías, servicios que no están expuestos a ciclos coyunturales. ¿Esto qué implica? Que estamos ahora más expuestos a precios principalmente del sector agrícola, a raíz de esta fuerte sequía que tiene el 87% del territorio nacional, del 100% de las 210 presas que tiene el sistema de aguas. De estas 210 presas, el 89% están abajo de su caudal, del orden del 47%. Entonces, esto implica una enorme presión para los precios agrícolas y lo estamos viendo. Por ejemplo, cuando en el tianguis te vendían 2 pesos de cilantro, 2 pesos de perejil, ahora no lo encuentras en ese precio, lo estás encontrando a 10, 15 pesos por ramo, ¿no? Entonces, por la cuestión del agua. Entonces, vamos a tener dos aspectos muy importantes en cuanto a la inflación. Uno, la parte de la sequía, y otro, los precios de la inflación no subyacente que estarán presionando sin duda la decisión ahora para el 27 de junio por parte del Banco de México. Oye, José Ignacio, para muchas personas que nos preguntan cuando tocamos temas económicos, ¿cuál debe ser el actuar de los mexicanos, tomando en cuenta los indicadores que a veces dentro de la economía familiar se ven pues un tanto lejanos, pero no lo son? Es decir, en el caso del tipo de cambio o la depreciación del peso, en el caso de la inflación también, lo que pueda venir con el crecimiento económico, ¿cómo deben ser las familias mexicanas en su gasto hacia los próximos meses? ¿Cautelosos? ¿No tienen por qué preocuparse? Incluso muchos preguntan si es momento de comprar o vender dólares. ¿Cuál sería la recomendación para las familias de México por lo que estamos viviendo en este momento? Mira, Carlos, aquí un primer aspecto es que junio y julio
para la parte del comercio, pues no es buen momento porque no hay muchas festividades, más allá del Día del Padre, que no impacta tanto en el gasto de las familias. A diferencia de lo que tuvimos en el primer cuatrimestre, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que viene principalmente para finales de agosto, perdóname, finales de julio, primera quincena de agosto, el famoso gasto escolar? Entonces, aquí habría que ser mesurados en junio y julio para prepararse para las compras del regreso a clases, por un lado. Y por otro, también es importante destacar que si Banco de México no reduce la tasa de interés, entonces el dinero, principalmente el dinero plástico, va a ser más caro si no se paga a tiempo la tarjeta de crédito. Entonces, sí hay que cuidar mucho el gasto para no caer en morosidad, por un lado, y por otro también atenuar estas compras que no sean de primer orden para eso, principalmente cuidar el gasto. Nada más por último, José Ignacio, ¿ustedes han ajustado a la baja el crecimiento económico de México para este año y para 2025 o en qué rango lo tienen? Sí, lo hemos ajustado a la baja. Para este año 2024 lo ponemos en el orden de 2.1 y para 2025 en 1.9, a raíz precisamente de esta desaceleración que está teniendo la economía mundial, más allá de la expectativa del crecimiento industrial que tiene la economía de Estados Unidos, pero sí es muy importante tener presente este ajuste que está teniendo los mercados internacionales y entonces sí hay que prepararnos para el gasto a la baja que va a haber en 2025. José Ignacio, como siempre, te agradezco mucho esta interesante charla que va pues muy acorde a lo que estamos viviendo en la economía y también pues que las familias quienes nos ven pues también tengan un panorama sobre lo que se avecina en los próximos meses, en las próximas semanas. Te agradezco mucho esta comunicación, estamos en contacto y muy buena tarde. Gracias, excelente tarde. Gracias a José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México.